Durante años, Hollywood hizo algo extremadamente extraño. Creaba personajes con química romántica evidente, miradas intensas, escenas emocionalmente íntimas, tensión absurda, y después decía, son solo amigos. Y honestamente, nadie les creía. Especialmente las audiencias LGBT, porque durante muchísimo tiempo, el subtexto queer era prácticamente la única forma de representación posible en televisión mainstream. No podían decirlo directamente, pero podían insinuarlo. Uno de los casos más famosos fue Xena Warrior Princess. Y honestamente, Xena y Gabriel no parecían solo amigas. No después de tantas escenas emocionales, tantas miradas, tantos sacrificios románticamente codificados. El fandom entendía perfectamente lo que estaba viendo, y aunque la televisión noventera todavía tenía miedo de mostrar ciertas cosas explícitamente, el subtexto era tan fuerte que prácticamente se convirtió en lenguaje propio. Lo interesante es que muchas veces los creadores también jugaban con eso conscientemente. Sabían que la audiencia veía tensión romántica, sabían que Internet explotaba con teorías, y aún así, mantenían todo cuidadosamente ambiguo, porque confirmar relaciones LGBT todavía podía generar miedo corporativo, especialmente en televisión mainstream. Después apareció Rizzoli y Ailes, y otra vez ocurrió exactamente lo mismo. La química entre personajes era tan intensa que muchísimas personas literalmente olvidaban que la serie insistía en que eran amigas. Internet entero parecía vivir en negación colectiva permanente. Pero aquí aparece algo importante. Para muchísimas audiencias queer, estas relaciones significaban muchísimo más que simple entretenimiento, porque durante años, las personas LGBT aprendieron a leer entre líneas, a encontrar representación en silencios, en miradas, en escenas pequeñas, porque muchas veces eso era lo único disponible. Y Hollywood entendió lentamente el poder emocional de eso. Ahí nace una de las palabras más discutidas de Internet, queerbaiting, la idea de insinuar relaciones LGBT para atraer fandoms sin comprometerse realmente con representación explícita. Y pocas cosas enfurecieron tanto a Internet durante los 2000 y 2010. Series completas parecían construidas alrededor de tensión emocional jamás resuelta. Y los fandoms se volvían gigantescos precisamente por eso, porque la ambigüedad mantiene obsesión. Once Upon a Time también vivió algo parecido. Cada interacción intensa generaba clips virales, fan edits, análisis infinitos. La audiencia ya no consumía series pasivamente, las investigaba emocionalmente. Lo más fascinante es que muchas veces el subtexto terminaba siendo más poderoso que romances oficiales, porque Internet llenaba espacios vacíos con emociones muchísimo más grandes. Y eso creó culturas fandom completas alrededor de parejas que técnicamente nunca existieron oficialmente. Pero también había frustración real. Muchísimas personas sentían que Hollywood explotaba emocionalmente a audiencias queer sin dar representación auténtica. Y esa crítica se volvió enorme online. Con el tiempo, algo empezó a cambiar. Las nuevas generaciones ya no querían solo insinuaciones, querían historias reales, besos reales, relaciones reales. Y lentamente, la industria empezó a moverse. No por valentía absoluta, sino porque Internet y cultura pop ya habían cambiado demasiado. Pero incluso hoy, muchísimas personas siguen recordando esos años con mezcla rara de nostalgia y frustración. Porque aunque el subtexto queer ayudó a muchísimas personas a sentirse vistas, también existía dolor en tener que conformarse siempre con migajas emocionales. Tal vez esa sea la razón por la que estos fandoms siguen siendo tan importantes culturalmente. No eran solamente personas imaginando romances, eran audiencias intentando encontrar representación en una industria que todavía tenía miedo de mostrarla completamente. ¿Cuál fue el solo amigos más obvio de la televisión? Te leo en comentarios. Y suscríbete a Heteroflexible TV para más historias sobre cine, censura y cultura pop.